Ok, entonces dice Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es que esa palabra tendría que ser muy larga porque está hablando de permanecer. Permaneceréis, para que se le grabe. En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Estas palabras que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo son, yo sé que todo Juan está, hombre, es una chulada, qué manjar de verdad está en el Evangelio de Juan y en toda la Biblia. Pero estas palabras que acabamos de leer tienen como una rayita más de importancia, son todavía más importantes. Fíjese, el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si recordará, la semana pasada vimos que un grupo de judíos que estaban escuchando lo que Jesús decía, creyeron en él. Ahora se dirige a este grupo que había creído en él y le dicen: si ustedes permanecen en mi palabra, si permanecen, serán verdaderamente mis discípulos. Es asombroso porque esto va a la mano de lo que hablamos este jueves pasado. Va a la mano de permanecer. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo permanece. Permanece, no le entra y luego se sale. Mencionamos tantito Mateo 13, donde Jesucristo nos da la parábola del sembrador, como el que verdaderamente está es el que permanece. Los otros recibieron, escucharon algo, pero luego aflojaron, no permanecieron. Pero el que se quedó, el que dio fruto, fue el que escuchó y entendió la palabra y permaneció. Por lo tanto, ahora, permanecer en la palabra de Dios, como aquí nos está diciendo Jesucristo, no es fácil. Yo le diría, hambre, pan comido, pero no es fácil, bro, nunca lo ha sido. Desde el tiempo de la iglesia cristiana ha sido difícil. Y más difícil yo creo que aún ahora, porque asesinaban. Mire, para empezar, les quitaban sus pertenencias. Al que le iba mejorcito de los cristianos, al que no le iba tan mejorcito lo encarcelaban, y luego a los otros los asesinaban, y de diferentes maneras los asesinaban. Una tortura horrible. Algunos eran quemados, otros ahorcados, otros les mochaban la cabeza y a otros los echaban a las fieras a que murieran por la palabra que predicaban. Entonces de ahí era un filtro que se filtraron muchos de los falsos cristianos. Se quedaron ahí, no pasaron la coladera, porque no aguantaron y dijeron: no, yo renuncio a la palabra. Tristemente, cuando Constantino abraza a la iglesia cristiana, muchos de estos cristianos que no pasaron la coladera, que renunciaron a Jesucristo cuando las cosas se pusieron feas, que renunciaron a la palabra, cuando Constantino abraza el cristianismo, vuelven otra vez y los hacen obispos y terminan agarrando un lugar privilegiado, y eran los que aventaron la toalla. Tristemente, ¿no? Y entonces, el día de hoy, brothers, es difícil. Es difícil también. Si bien es cierto que aquí en este lado del mundo donde vivimos, no están asesinando tanto a los cristianos como le pasó a Esteban o a Jacobo, el hijo de Zebedeo, o a Jacobo, el hermano de Jesucristo, o a Pedro, o a Pablo. Pero sigue siendo difícil porque el mundo continúa siendo hostil a la palabra de Dios.
El mundo sigue rechazando la palabra de Dios. Y aquí el llamado que Jesucristo nos hace es permanecer en la palabra, no es pretender que estás en la palabra o que estás en Jesucristo, es permanecer en la palabra. Y ahí está la clave, permanecer en la palabra. El día de hoy la persecución viene muchas veces aún de adentro de la iglesia. Se les hace muy difícil a las personas permanecer en la palabra. Muchas personas empiezan a elegir un versículo de aquí, otro por allá, a ver cuál les conviene, a ver cuál se les acomoda, a ver cuál motiva a las personas. Ignoran este versículo, ignoran aquel, porque están muy duros, están muy fuertes. Y aún el uno que otro que eligen les dan su propia interpretación, porque si lo aventamos como está muy duro. Está muy pesado para la gente y lo pueden rechazar. Entonces lo hacemos o lo hacen así muchas personas el día de hoy por las emociones, porque no queremos lastimar a nadie, porque queremos llenar nuestro templo de gente, porque queremos ser muchos, porque queremos ser populares, porque se siente bien gacho que lo rechacen a uno. Entonces hay que aventar la palabra con cremita, así, con whipped cream arribita y con una cerecita, para que sea atractiva la palabra. Pero la Biblia nos dice, agárrate de la palabra, entiende la palabra. Así es como vas a entender tú los planes de Dios y la mente de Dios, si te agarras de la palabra. Ahora, este asunto de este cristianismo que estamos viendo el día de hoy, emocionalista, ya no lo había advertido Dios desde hacía siglos, miles de años de hecho, donde la gente no iba a estar tan interesada en la palabra, iba a estar más interesada en las emociones. Fíjese, en el Salmo capítulo 32, versículo 9, dice así el salmista, Salmo 32, 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Ay, ahí le doy otra vez, ¿no? Para entenderlo. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y es lo que hacen muchos el día de hoy, están sujetados, están amarrados con una emoción, con algún credo, con alguna idea, con algún pensamiento, están amarrados con alguna religiosidad. Algunos los amarran con promesas que Jesucristo nunca dio, otros los amarran con miedos. Cuidado, 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 cuidado. Y la verdad es que no hay entendimiento en muchas personas hoy, aún dentro de las iglesias cristianas. Y dice la Biblia, no seas como el mulo, no seas como el caballo, no entienden, los tienen que amarrar, los tienen que amansar con amarres, con sogas, con latigazos. Así que yo le digo, hoy el mundo continúa siendo hostil. Y tristemente en el momento de hoy la hostilidad no solamente viene del incrédulo, sino de algunos de adentro de la iglesia. Y eso está canijo, está difícil, brother. Está difícil. Jesucristo lo advirtió, junto con el trigo iba a crecer la cizaña. ¿Y por qué es así? Porque es un cristianismo de sentimentalismo. Porque está difícil permanecer en la palabra. No les interesa lo que Jesús verdaderamente dijo, bro. Lo que nos interesan son las emociones. Y creemos que dijo lo que en realidad no dijo. Aquí el Señor Jesucristo tuvo algo más o menos así con estas personas que no querían aceptar lo que Jesucristo dijo. En el versículo 37 de Juan 8, los respondones dicen que son descendientes de Abraham. Y Jesús les dice, pues sí, son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ese es el asunto. La gente dice, yo soy cristiano, pues te creerás muy cristiano, pero intentas apagar o bajarle unas rayitas a la palabra de Dios.
Porque como viene la palabra así pura, así completota, no haya cabida en las personas. No haya cabida, entonces le empezamos a diluir, a diluir. Y la gente se impone a cosas diluidas, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes todavía toman leche bronca? ¿Cuántos alguna vez tomaron leche bronca? Cuando menos hermano Paco sí, ¿no? Y ahorita tomamos más agua que leche y creemos que es leche. Creemos que es leche. Me acuerdo aquí en Estados Unidos cuando recién llegué hace unos añitos atrás, que había que 2% y 1%. ¿Qué es 2%, 1%? ¿Qué es eso? Ahorita creo que hay de un cuarto. Un cuarto. El caso es de que por quitarle la grasa le quitan la leche a la leche y entonces ya nos quedamos sin leche, pero estamos impuestos y creemos que eso es leche y ahorita estamos comiendo cereal con agua. Pero creemos que es leche. Así estamos en muchas iglesias. Creemos que estamos recibiendo la palabra, pero no es la palabra, es emocionalismo. La idea es motivar. Yo le he dicho antes, aquella vez que invité a un predicador, otro pastor, amigo mío desde la infancia y también creció y se hizo pastor en una iglesia. Y pues le dije una vez, creo que era el Día de los Padres o de las Madres, no recuerdo, era un evento, le dije, ¿por qué no vienes a ver qué traes? No, yo asumiendo, desde entonces no asumo, asumiendo este brother trae palabra de Dios, pues desde chavito lo conozco, crecimos, pasamos años en la misma iglesia, vino a la iglesia y en todo el servicio, desde que comenzó, usó un versículo y no lo volvió a mencionar, y no volvió a mencionar la Biblia para nada, y predicó como 1 hora. Y yo ya estaba atrás con la bocota abierta. ¿Y la Biblia dónde quedó? Y cuando acabó de predicar, se fue. Y la gente, ¡ay, qué bonito predicó! Mi compa no usó la Biblia. Y le llamamos a eso predicación. Eso no es predicación. Pues si le gusta eso, pues escuche al George López. O al gordito ese, pofosito. O al feíto, el de la colita, si es lo que quiere ser motivado y que lo hagan reír. Pero nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios. A eso venimos, a escuchar la palabra de Dios. Un ejemplo de lo mismo que hablamos, de cómo la gente agarra la palabra y le da su propia interpretación, es esto mismo que Jesús nos dice, permanece en la palabra, permanece en Cristo. Y muchas personas creen que permanecen en Cristo, ¿no? Dicen, yo permanezco en Cristo, yo estoy en Cristo. ¿Por qué permaneces en Cristo? ¿Qué te hace pensar que permaneces en Cristo? ¿Porque vas a algún show religioso? ¿Porque le dedicas tiempo de vez en cuando a la iglesia? ¿Eso te hace creer? ¿Porque te llenas de alguna emoción durante el servicio? Porque crees, porque piensas que Jesucristo es el Señor y Salvador. ¿Eso es suficiente para que te haga pensar que permaneces en Cristo? Jesucristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es lo que me encanta, que Jesús no se anda con medias tazas, dice así, si permaneces en mi palabra. Conocer y vivir su palabra. Ese es el que permanece en Cristo. En Juan 15:7 lo puso así. Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Van de la mano. La palabra de Dios va de la mano de permanecer en Cristo. No puede uno decir que está en Cristo si no tiene su palabra. Por eso es bien importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros vivamos la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. Entonces, permanecer en su palabra no solamente es memorizarla o escucharla, es vivirla. Es vivirla. Aquí para acabarle este versículo, Juan 15:7, dijo Jesucristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya cuando tiene usted una relación con Jesucristo
Ya usted sabe cómo puede orar, porque ya conoce la mente de Dios. Ya sabe qué le va a contestar. Ya no va a andar pidiendo tonterías o berrinches. Usted fíjese en las oraciones de los siervos de Dios en la Biblia, ¿no? Oraban y Dios les contestaba. Y algunos decían, qué poder, no, qué conocimiento, qué intimidad tenían con Dios, que sabían que lo que Dios les iba a responder que sí. O sea, cuando Elías oró para que lloviera es porque ya sabía que la respuesta era sí. Cuando Elías oró para que dejara llover era porque ya sabía que la respuesta era sí, iba a dejar de llover. Cuando Pablo le oraron para que se levantaran los muertos, es porque la respuesta era sí. No agarraron un montón de gente y decían, vamos a orar por todos ustedes a ver de cuál se sana. A ver, a alguien de aquí Dios quiere sanar, pero como no tengo una relación con Dios, no sé cuál. Entonces vamos a agarrar todo el paquetote, todo el montón, una campaña de oración. Porque si Dios quisiera sanar, déjeme se lo pongo así, si Dios quisiera sanar físicamente a todas las personas, bueno, pues vámonos a los hospitales a orar por todo el mundo y todos son sanados. Pero hay un propósito en esta vida, hay un propósito en las fases de esta vida, hay un propósito para cada cosa en esta vida y algo se tiene que aprender. Y el propósito máximo de Dios es que lleguemos al cielo. No es que tengamos carros, no es que es que lleguemos al cielo. Y mucha gente no agarra la onda, ¿no? Bueno, luego llegamos al versículo 32 de aquí de Juan 8. Y Jesucristo se avienta esta verdad pero asombrosa. Esta declaración pero que chula, dice. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta frase la han usado varias compañías, La han usado, por ejemplo, universidades. Hay una universidad en California de ciencia que la usó por mucho tiempo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero pues, ¿cuál verdad? ¿Y cuál libertad? Estamos hablando de la verdad absoluta. La verdad absoluta, la única verdad que existe. Y aquí vamos a hablar poquito a poquito de esa verdad. La verdad es que eres prisionero del pecado. Eres prisionero. Esa es la condición humana. La verdad es que eres prisionero de creencias, de ideas, de emociones, de religiosidad, de pensamientos, de pasiones, de mentiras. Prisionero. Esa es una verdad importante que hay que entender. Eres prisionero y la verdad pues la vamos nosotros a descubrir ¿dónde? En la palabra de Dios, porque eso está hablando Jesucristo. Si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Está sacándole su palabra. De la palabra viene la verdad. Permanece en mi palabra, persevera en mi palabra. ¿Por qué vamos a perseverar? Porque la palabra es la que me da libertad. Usted empieza a leer la palabra de Dios, brother. Me imagino que varios de ustedes, si no es que la mayoría, han leído algo de Biblia. Usted empieza a leer la palabra de Dios y empieza a darse cuenta de verdades buenas, sabrosas, importantes. Empieza a ver la verdadera condición humana, empieza a ver la revelación divina en Jesucristo, empieza a ver el fin del hombre, el fin de esta tierra, los retos que trae la vida, los principios de la vida, que es muy importante respetarlos para poder nosotros tener una vida rica, sabrosa, deliciosa. Empieza usted a ver en la Biblia el propósito que Dios le dio a usted. Y todo eso lo descubre aquí, leyendo la palabra de Dios. Es la verdad que no se aprende en un salón de clases. Es la verdad que se aprende teniendo una relación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una relación con Dios, usted ora y Dios le contesta a través de la Biblia. Cuando Dios habla es cuando usted está leyendo la Biblia. Cuando usted habla es cuando usted está orando. Y ahí está la relación completa, una comunicación sabrosota, rica, deliciosa. Porque usted está conociendo la verdad. No lee un versículo nomás que se acomode a usted. O sea, ahorita hay muchos versículos que los cristianos se saben y los usan como si fueran un emblema, ¿no? Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Ay, qué bonito, ya dijo ese versículo. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a poder todo en Cristo que te fortalece, así sacándolo de contexto como lo estás diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Nomás porque lo dijiste? ¿Nomás porque tienes una idea de que Dios existe? ¿O verdaderamente estás viviendo su palabra? ¿Hay algún poder atrás de esas palabras? ¿O nomás lo soltaste y ya? ¿Qué hay atrás de todo lo puedo un Cristo que me fortalece? ¿Hay algo? Algunos dirán, para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, yo voy a salir de esta. Pero ¿por qué crees que a ti te va a ayudar para bien eso? ¿Qué te hace pensar que tú amas a Dios? ¿Verdaderamente le dedicas tiempo? ¿Verdaderamente inviertes en tu espiritualidad? ¿Verdaderamente te entregas a Él? ¿Verdaderamente lo buscas en la mañana y en la noche? ¿Verdaderamente buscas ayudar al prójimo? ¿Amas a tu prójimo como la palabra te dice? ¿O nomás porque se te ocurre decir, para los que aman a Dios todas las cosas? ¿Qué te está dando la vida de evidencia de que tú amas a Dios? Y así muchas personas hoy agarran pedacitos de la Biblia aquí y allá y ya se los quieren acoplar. Brother, necesitamos tener una vida que vive la palabra, que la vive para poder reclamar estas promesas que están en la Biblia, las que son promesas. No nomás por citarlas, es que no son hocus pocus. Versículos de la Biblia no son palabras mágicas, no. Que abra cadabra, ya lo dije, ya se va a cumplir. Cálmate. Para que la palabra tenga poder, tiene que haber una vida que la respalde, esa palabra. No es nomás, ya dije esa palabrita mágica, ya se va a cumplir. No, tiene que existir una vida que respalde. Y otra vez, entonces la verdad, brother, en realidad no se aprende en un salón de clases. Con decirle yo, conoceré la verdad, ya conozco ese versículo, ya la armé. No, la única manera es teniendo una relación con Jesucristo, y por eso la verdad solo y únicamente la conocen los verdaderos hijos de Dios. Si no es un hijo de Dios y conoce Biblia, se memoriza Biblia, lo único que logró es tener una cabezota así grandotota, de conocimiento sin aplicación. Pero cuando usted es un hijo de Dios, conoce la verdad, sabe cómo aplicar la palabra de Dios en su vida sobre todas las cosas. Mire, 1 Juan capítulo 5, versículo 20. 1 Juan 5, 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice, el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento. Es aquí recordando Salmos, ¿se acuerdan? No seas como una mula, como un mulo, que tiene que ser amarrado porque no entiendes. Aquí dice, el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, algunos cristianos, por el emocionalismo que le digo que tenemos hoy en las iglesias, hay gente que le pide evidencia. El incrédulo va a pedir evidencia. ¿Cómo puedo creer en Dios? ¿Cómo puedo creer en Jesucristo? Dame algo para poder creer en el Señor Jesucristo. Y muchos cristianos dicen, lo único que necesitas es fe, es creer con los ojos cerrados. ¿Qué? Pues si estás creyendo en Jesucristo, en Dios, no en la ciencia. Para creer no en la ciencia, sino en los, se me escapó la palabra, en las teorías que hoy hay, no, las hipótesis que hay hoy en la ciencia, que no es verdadera ciencia aún, no es ciencia confirmada. Para creer en esas teorías e hipótesis, lo que usted necesita es creer con los ojos cerrados, porque no hay evidencia. No hay evidencia. ¿Quiere creer en el Big Bang? Ojos cerrados. ¿Quiere creer que vino el chango? Ojos cerrados. No hay evidencia alguna. No hay evidencia. Por eso siguen siendo teorías e hipótesis, porque no hay evidencias. ¿Quiere creer en el eslabón perdido que tanto han buscado? Ojos cerrados. Pero quiere creer en Dios, le da Dios evidencia. Dios le da evidencia. Y aquí dice, el Jesucristo nos da entendimiento. Nos da entendimiento. Entonces Jesucristo les dijo aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. No está hablando de libertad política, está hablando de libertad espiritual, de las ataduras que tienen amarrado el corazón, de las ataduras que lo sujetan, esas cadenas del pecado, el estar mentalmente forzado a participar junto con el mundo en esta carrera sin fin,
sin méritos, del materialismo, del egoísmo, de la vanidad, de la avaricia, del egocentrismo. Esas son las cadenas que tienen amarrada a la humanidad hoy. Esas cadenas. De esas cadenas está hablando Jesucristo. No meramente de su condición social, sino de su condición espiritual. De eso está hablando. Pero los judíos responden rápido. La respuesta fue rápida. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mentira, mentira. Entonces soltaron una mentira. ¿Y Egipto qué? ¿No habían sido esclavos en Egipto por más de 400 años? ¿No celebraban la Pascua cada año y aún la celebran el día de hoy, conmemorando la liberación que les dio Dios de la esclavitud? Y luego después se les puso una suela sobre la cabeza, un zapatote sobre la cabeza con Babilonia, con Persia, después con Grecia y luego con Roma. Y en el momento que Jesucristo estaba ahí, estaban siendo pisoteados por los romanos. Y aún así ellos decían: jamás hemos sido esclavos. Jamás hemos sido esclavos. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mintieron? Yo le digo, ¿por qué? Porque está en nuestra naturaleza negar la realidad. En otras palabras, a los humanos nos encanta mentir. Nos encanta negar la realidad y decir que estamos bien. Por eso la Biblia dice que Dios no es hombre como para que mienta, porque el hombre tiene la tendencia a mentir. Somos bien charreros, no se hagan. Y hasta podemos creer en la mentira de que estamos bien, como estas personas. Hasta podemos creer: yo estoy bien. ¿Cuántas veces a usted le han preguntado cómo estás y usted está para el arrastre, parece que lo atropelló un camión? Y contesta: estoy bien. Gracias. O se saque, algunos son bien buenos para fingir y sacan una sonrisa desde quién sabe dónde. Excelente, no, hombre, carnalito, si vieras cómo me va chido. Y se inventan unas, pero en realidad están despedazados por dentro, están hechos garras. Pero no nos gusta muchas veces reconocer nuestra condición actual, nos gusta mentir, nos gusta engañar. Entonces, lo mismo hicieron esto, ¿no? Dicen: no, nosotros estamos bien, libres, yo no necesito ser libre. ¿Para qué dices conoceré la verdad y la verdad te hará libre? ¿Libre de qué? Estoy re bien. Ahora, Jesucristo no se distrae con discusiones vanas, no se pone a discutir con ellos todo este asunto, sino que se va al verdadero problema del ser humano. La raíz de todos los problemas, la verdadera raíz, de donde nace, donde salen las cadenas que nos amarran. Y el versículo 24 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, ahí está una verdad bien poderosa, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está la verdad. Una pregunta, brother: ¿quién de ustedes ya no hace pecado? Porque en esta iglesia puros santos. No, es la verdad, puros santos por las promesas de Jesucristo, pero no por la condición, no por la condición del diario vivir, sino por nuestra condición espiritual. Somos santos porque Jesucristo dijo que somos santos. Somos santos porque Jesucristo un día va a culminar esa santificación con la glorificación de nuestro cuerpo. Ahorita estamos en el proceso de la santidad, estamos en el camino, pero aún así Jesucristo dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está la verdad. Necesitas libertad de la esclavitud del pecado. Esa es la condición humana, esa es la verdad humana. Y hay pecados, brother, hay rebeldía que nosotros consideramos que está bien. Y muchas veces decimos: pues qué, no le hago mal a nadie. Es mi cuerpo. Yo veo lo que quiero. Yo escucho lo que quiero. Yo me meto a mi cuerpo lo que quiero. Es mi cuerpo. Nosotros le hacemos más énfasis
Otra vez, los cristianos, incluyendo esta iglesia, a los pecados externos. Nos escandalizamos cuando alguien anda en adulterio o en drogas, en alguna adicción o de ratero. Uy, no, miren lo que hizo el pastor. Uy, no, lo agarraron en el Walmart con unos paquetes abajo la manga que se está robando. Y nos escandalizamos todos por esos pecados, pero son igual de graves que el orgullo, que la avaricia, que el egocentrismo, que el rencor. Son igualitos, pero esos los escondemos muy bien, muy bien. Que el chisme, esos no los esconden tan bien, pero saben quién es quién, ¿no? Pero ahí están, ahí están. Y muchas personas no pueden dejar de ser chismosas porque son esclavos del chisme. Están amarrados del chisme y creen que ya fueron libres, pero siguen amarrados del chisme, por eso no se les sueltan la lengua. Perdón, no se les amarra la lengua, está bien suelta la lengua. Y hay personas que así le hacen el cristianismo, ¿no? Voltean a ver a alguien, por ejemplo, otra vez, yo crecí en la iglesia cristiana allá en México y allá era pecado ir al cine, era pecado escuchar música secular, era pecado ver Pikachu, era pecado tantas cosas, ¿no? Era pecado para las mujeres traer pantalón, era pecado para los hombres traer pantalonera, sports pants, ay, o sea, tantas cosas, ¿no? Y aquí que ya dejó de ser pecado todo eso. Y aún en esas iglesias, al día de hoy en México, ¿qué pasó ahora si ya las mujeres pueden traer pantalón? Pero todas esas personas que decían que era pecado la música secular, por ejemplo, se reventaron todas las novelas que salieron en Televisa. O sea, ahí no nomás cantan, ahí hasta actúan la canción. Esas sí son las curvas del diablo, porque ahí salían todos, yo me acuerdo. Decía, válgame. No porque las veía, yo estaba intentando ver lo que conocía la gente, ¿no? Es lo que le digo, dice la palabra de Dios, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Más para decirle que una ocasión, hace muchos años, no sé qué pasó, nosotros pues íbamos con los vecinos a ver, bueno, no iba yo, la verdad, iba mi mamá y mi abuelita a ver Cuna de Lobos. La original, en el año original. Y algo le pasó a la tele el vecino, no se pudo ver, y tuvimos que ir al rancho allá en Amiquipa a ver el final de Cuna de Lobos. No podíamos ir a sacarle acta a mi hermano. ¿Dónde estás, Tali? No podíamos ir a sacarle acta de nacimiento, el pobre se fue registrado cuando tenía ya 18 años. Pero para ver Cuna de Lobos, ahí sí se armó, ¿no? Así es el día de hoy, no, nos amarra. Todas estas adicciones, todo ese vicio nos encadena. No podemos levantarnos a las 2 de la mañana para ir a ayudarle a un amigo, a algún hermano, a alguna persona que necesita ayuda, se quedó tirado a media carretera. Pero si nos levantamos a las 2 de la mañana cuando está el mundial, para ver el partido del mundial. Pues sí, es que ya viene, ¿no? Y, brother, por cierto, Colombia nos ganó, todavía lo tengo en mis ojos, ¿eh? Bienvenido, brother. Dios me lo bendiga mucho. ¿Se fijaron? Ya volvió mi brother colombiano, les dije. Mi brother lo quiero mucho, ¿eh? Pero ese es el asunto. Jesucristo dice, la verdad que les voy a aventar es importante. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos 6:16, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Así dice Romanos 6:16. Eres esclavo del que le obedeces. Así es. La esclavitud está ahí. Más, ¿sabía usted que, por ejemplo, Proverbios dice que no pida prestado? Porque el que pide prestado es esclavo del que le presta. Entonces, ese es el asunto. Jesucristo está diciendo, si practicas pecado eres esclavo del pecado. Ahora, hay una palabra ahí muy importante que se repite en toda la Biblia, ¿eh? Practica, practica.
Esa palabra es que lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo. Lo está haciendo seguido, ¿no? Practica. Está en varias partes de la palabra de Dios, aún en Gálatas 5, hablando del pecado, dice, el que practica el pecado, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Practica. Hay una diferencia bien grande entre yo, por ejemplo, que una vez cada 6 meses voy a patalear la pelota, o a lo mejor una vez cada año ya, a un parque. No puede decir, este es futbolista. Bueno, fuera, en el campamento ni siquiera la toqué la pelota. A una persona que todos los días o toda la semana lo hace. Es lo mismo con el pecado, brother. Usted y yo podríamos creernos de muy santo y decir, yo ya no, ya no, ya no. No, hay unas personas que están practicando el pecado como respiran, como comen, como beben agua. Y se justifican, dice, pues somos humanos. No, tienes que tirarle a la santidad. Es cierto que todavía estamos batallando con nuestro cuerpo. Es cierto que todavía estamos batallando con esta carne, con esta naturaleza. Pero no te puedes conformar con una vida de rebeldía delante de Dios. Tienes que dejar de practicar intencionalmente el pecado. Tienes que buscar obedecer a Jesucristo. La única verdad que nos puede dar libertad está en la Biblia. No más. No más. Solamente en la palabra de Dios. Ahora, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, cuando está hablando de los tiempos finales, de esas personas que va a haber en los tiempos finales, que son amadoras de sí mismo, egocentristas, dice en el versículo 7, 2 Timoteo 3, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque la única verdad está en Jesucristo y el único que puede ver la verdad es ese que tiene una relación con Él, ese que tiene una relación con Jesucristo. Es por eso que usted y yo vamos a conocer a través de nuestra vida a muchos religiosos fantoche, que se comportan de una manera en la iglesia y se comportan de otra manera allá afuera. Son como dos caras. Y hay algunos que hasta tienen 3 facetas. Se suben acá arriba. Espérenme, ¿por qué? Se suben acá arriba. Y hasta cambian la manera de hablar. Reverendos de Dios, es un placer estar aquí con el pueblo de Jerusalén. Y hasta la voz la hace más aguda. Yo no puedo, yo lo he intentado y no puedo. Saqué vocecita de niña, pero sacan la voz y caminan diferente y empiezan a hablar palabras rebuscadas, ¿no? Palabras súper religiosas que nunca se escuchan acá arriba, como que algo pasó. Y luego se bajan y son más normalones. Y luego salen y son bien mundanones. Porque no tienen verdad. Porque aunque tengan conocimiento, ese conocimiento no ha llegado a convertirse en una realidad en su vida. Porque no tienen una relación con Dios, con Jesucristo. No hay una comunicación. Entonces, en Jesucristo está la verdad. Pero no solamente en Jesucristo está la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Fíjese, Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando estaba de morrito yo también escuché un dicho que decía, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Algo así decían la gente, ¿no? Y la gente de alguna manera transportó eso al cielo, todos los caminos nos llevan al cielo. No, es mentira, eso no es verdad. La verdad está en Jesucristo, Jesucristo es la verdad y es el único camino al cielo. Te podría decir, todos los caminos llevan al infierno, solamente uno te lleva al cielo, Jesucristo. Esa es la verdad. En Juan 1:14, cuando ese verbo se hizo carne y bajó a la tierra, dice, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Porque Jesucristo es verdad. Es el elixir de la verdad. Cuando Jesucristo estaba orando en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y volvimos a donde comenzamos. ¿Qué es la palabra? La verdad.
Y es por eso que nosotros, bro, no debemos de conformarnos con una predicación que es puro chiste y que es puro cotorreo y que es pura motivación personal y que le van a estar diciendo cómo administrar su dinero nomás, o le van a estar diciendo que cómo debe de criar a sus hijos nomás, sin usar la palabra de Dios. Porque si yo le voy a decir cómo administrar su dinero, tengo que ir a la palabra de Dios. Si le voy a decir cómo debe criar a sus hijos, tengo que ir a la palabra de Dios. Si le voy a decir cómo tiene que vivir su matrimonio, tengo que ir a la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no vale, nada vale, nada vale. Todos son ideas, pensamientos, todos son credos, pero con la palabra de Dios es verdad. Son hechos. Puedes creer lo que quieras, pero los hechos no cambian. Y los hechos están en la palabra de Dios, esa es la verdad. Y pues respondieron esto, no dijeron, nosotros somos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Jesucristo les dice en el versículo 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ellos dijeron, yo no tengo problema, yo estoy bien, mira, yo soy descendiente de Abraham. Les dice Jesús, no, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda por siempre en la casa, pero el hijo sí. Les da un cachetón Jesucristo con guante blanco, pero bien sabrosote. La verdad del reino de Dios. Esa es la verdad del reino de Dios. Que el esclavo no se va a quedar para siempre. Puede disfrutar muchas de las bendiciones de Dios. Ahorita el esclavo puede disfrutar el sol, la lluvia, la nieve, el clima sabroso, puede disfrutar hasta familias, bendiciones que vienen de Dios, salud, abundancia, puede disfrutar todas esas bendiciones, pero no se va a quedar para siempre. Llega un momento donde el esclavo se va y el único que se queda es el heredero. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. El esclavo no se queda para siempre, por ahora goza de las bendiciones, no es heredero, por lo tal se queda sin nada. Eso es lo que Jesucristo dijo. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1, la palabra de Dios nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, pero ¿y para los otros? Jesús dijo aquí mismo en Juan, ya han sido condenados por cuanto no creyeron en el Hijo. Entonces ahí está la verdad, ¿no? Aquellos se creen muy salsas porque tienen esto, porque se ven en buena condición, porque no se ven tan mal, pero Jesús les dice, bueno, es que eres esclavo, pero llega un momento donde el esclavo se va y el hijo se queda. Y ahí está donde nos dice, cada uno de nosotros podemos ser hijos de Dios y heredar las bendiciones eternas, no nomás temporales, pero eternas, la abundancia de vida. Podemos ser hijos de Dios. Aquí mismo en Juan nos dice, en Juan 1:12, ¿quién se sabe de memoria Juan 1:12? El primero que lo diga le regalamos un dulce. Juan 1:12, come on, échale, vamos a aguantar. Si se alarga el tiempo es porque ustedes duraron mucho en contestar. El primero, busque la Biblia, Juan 1:12. Y cómo extrañaba a la hermana Lolita. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El esclavo no se queda en la casa, no es heredero, el hijo sí se queda, sí es heredero, es el que hereda las bendiciones por siempre y por siempre. ¿Qué bendiciones tiene ahorita usted? No se comparan con las bendiciones que están por venir. Así que dice en el versículo 36 Jesucristo, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Cuando usted conoce la palabra de Dios, brothers, cuando usted conoce la palabra de Dios, ahí en la palabra se revela Jesucristo, usted conoce a Jesucristo y Jesucristo es el que lo limpia de pecado, de toda maldad, de toda rebeldía. Cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, lo mantiene alejado de la práctica del pecado. Cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce su voluntad y esa voluntad lo mantiene alejado de la práctica del pecado. Deja de practicarlo. O sea, eres libre. Eres libre, Romanos 6:22. Mas ahora
que habéis sido libertados, dice Romanos 6:22. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y está Jesucristo diciendo, ya fuiste liberado, ok, ya fuiste liberado. Ahora eres siervo de Jesucristo, de Dios. Ahora ten tú por fruto la santificación. Trabajemos en la santificación. Que no se conforme con que usted es gruñón. Cambie su vida. No se conforme con que usted es rencoroso o vengativo. No, cambie su vida. Permita que Dios trabaje en usted. No se conforme con que usted es avaricioso. Así estoy, así. No. Usted entréguele eso a Dios. A que Jesucristo lo transforme. Que Jesucristo lo haga de acuerdo a su imagen. Lo moldee Jesucristo. Usted dígale, Dios, cámbiame. No quiero ser tan gruñón, no quiero ser tan, lo que sea. Usted sabe qué es, yo sé que soy, así que, y el que no sabe, pregúnteme, yo le digo. Entreguémonos nosotros a Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Fíjese nomás qué chulo. La vez pasada vimos que este mundo, el sistema de este mundo es corrupto, ¿se acuerda? Y Jesucristo les dijo, ustedes son del mundo, o sea, ustedes son parte del sistema corrupto de este mundo. Y dice en Romanos 8:21, la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Uy, entonces ya el mundo que viene, brother, va a estar bien chidote, bien chévere. ¿Por qué? No más corrupción, no más maldad, no más malicia, no más egocentrismo, pero muchas bendiciones de Dios, muchas bendiciones. Nomás imagínense, yo creo que una de las cosas que más valoramos cuando estamos medio conscientes es a los seres amados. Cuando estamos conscientes valoramos a los seres amados por encima de los autos, de las casas, de los teléfonos, de la carrera, de todo ese tipo de cosas. Ahora imagínense nomás, usted ahorita ama a gente, a cierta gente ama por encima de otros, pero siempre atrás de ese amor está como una sombrita que le está recordando que un día se va a acabar esa persona. Un día se va a terminar esa persona. ¿Cuántas veces ha pensado que en la muerte, y no solamente usted, pero de la otra persona, hay una sombra que no permite que seamos verdaderamente felices, porque sabemos que tenemos fecha de caducidad? No más agarrando esa idea, ahora transpórtela al reino de Dios, con sus seres amados, y sin el miedo de fecha de expiración. Qué chulada, ¿no? Qué cosa tan linda, voltear a ver a sus hijos y saber que van a estar por siempre. O sea, qué cosa más hermosa sin el miedo de la muerte. ¿Cómo no va a ser eso mejor que este mundo corrupto? Pero, brothers, otra vez, conocer la verdad es obediencia, porque la vive uno la verdad. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo mando. Así dijo Jesucristo. En Juan 14:15 dijo Jesucristo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo va a guardar un mandamiento que no conoce? ¿Cómo va a hacer lo que Jesucristo le manda si no sabe qué le manda? Porque no conoce la palabra de Dios. No conoce Hay veces que la gente me ha sorprendido, la verdad, y unas preguntas que me han hecho, que me han sorprendido, porque hay veces que la gente no conoce nada la palabra de Dios. Pero aún así yo me emociono todo y saco los versículos de la Biblia. Mire aquí en la palabra de Dios. Hay personas que, no, la neta, hay cosas que yo digo, si nomás leyera la palabra de Dios, se quitaría la atadura de mulo que lo mantiene amarrado y sería verdaderamente libre. Muchas de nuestras iglesias hoy están atadas por lo que dice el de enfrente, que hermanas, por favor, agarran la cabeza todas. Si no se ponen echarle la cabeza, no van al cielo. Todos saco y corbata, si no se ponen saco y corbata, no van a entrar a esta iglesia, menos al cielo. Y están amarrados con estas aún ataduras de religiosidad, porque no leen la palabra de Dios.
Pero una persona que lee la palabra de Dios obedece lo que sabe, lo que conoce, porque tiene una relación con Jesucristo. Eso es lo que se espera de alguien que permanece en Cristo. Así que vamos a orar, porque como yo le dije al principio, fácil no es. Fácil no es, porque somos muy emocionalistas y queremos que todo tenga que ver con nuestras emociones y queremos que todo sea puro véngase para acá. Pero que Dios nos permita ver su Biblia, su palabra con claridad, sin la venda en nuestros ojos de egoísmo, de materialismo, de egocentrismo, sino verla como es. Vamos a orar.